¿Por qué los jugadores de StarCraft creen que League of Legends es fácil? Si juegas League of Legends, seguro que alguna vez buscaste cosas como cómo subir de rango, cómo salir de él o ella, cómo mejorar tu macro o cómo ganar más partidas clasificatorias. Pero hay algo curioso, muchos jugadores veteranos de StarCraft 1 y StarCraft 2 suelen decir que, comparado con StarCraft, League of Legends parece más fácil. En este vídeo vamos a ver 10 razones por las que muchos jugadores de StarCraft piensan eso, comparando cómo funciona LoL y por qué StarCraft suele ser mucho más exigente. Vamos con el primer punto. Punto 1. LoL en LoL contra responsabilidad total en StarCraft. Muchos jugadores de League of Legends hablan constantemente del famoso LoL. Puedes jugar bien tu línea, tener buen farm, ganar intercambios e incluso conseguir varias eliminaciones, pero aún así perder la partida porque otro carril perdió demasiado o porque el equipo no coordinó bien. En StarCraft este problema prácticamente no existe. Las partidas competitivas suelen ser 1 contra 1, lo que significa que cada victoria o derrota depende completamente de las decisiones del jugador. No hay compañeros que puedan arruinar la partida. Punto 2. Controlar un campeón en LoL contra controlar todo un ejército en StarCraft. En League of Legends cada jugador controla un solo campeón. Gran parte del juego consiste en usar habilidades correctamente, posicionarse bien y participar en peleas de equipo. En StarCraft el jugador controla un ejército completo, además de toda su base. Debe construir edificios, producir unidades, investigar mejoras y dirigir las batallas al mismo tiempo. Esto significa que el número de decisiones que debe tomar el jugador es mucho mayor. Punto 3. Farmear en LoL contra gestionar una economía completa en StarCraft. Muchos jugadores de LoL intentan mejorar su CS por minuto, aprender a dar el último golpe a los súbditos y optimizar su fase de líneas. En StarCraft el sistema económico es mucho más complejo. Los jugadores deben producir trabajadores, recolectar diferentes recursos, expandirse a nuevas bases y mantener constantemente la producción de unidades. No se trata solo de farmear, sino de administrar toda una economía en tiempo real. Punto 4. Roles definidos en LoL contra libertad estratégica total en StarCraft. En League of Legends los roles están muy definidos: top, jungla, medio, tirador y soporte. Cada rol tiene una función específica dentro del equipo. En StarCraft no existen roles. Cada jugador decide completamente su estrategia, puede atacar temprano, centrarse en la economía, desarrollar tecnología avanzada o preparar ataques sorpresa. Punto 5. Mecánicas de campeón en LoL contra multitarea extrema en StarCraft. Los jugadores de LoL suelen entrenar su mecánica, aprender combinaciones de habilidades y mejorar su posicionamiento en las peleas de equipo. En StarCraft la dificultad mecánica es diferente. Los jugadores deben controlar múltiples grupos de unidades, producir constantemente desde varios edificios y reaccionar a ataques en distintas partes del mapa. Punto 6. Guardianes de visión en LoL contra exploración constante en StarCraft. En League of Legends los jugadores colocan guardianes de visión para evitar emboscadas y controlar objetivos como dragón o varón. En StarCraft existe la niebla de guerra, que oculta todo lo que ocurre en el mapa si no tienes unidades allí. Esto obliga a explorar constantemente y obtener información sobre el enemigo. Punto 7. Peleas de equipo en LoL contra presión en todo el mapa en StarCraft. En League of Legends muchas partidas se deciden en una gran pelea de equipo alrededor de objetivos importantes. En StarCraft el combate puede ocurrir en varios lugares del mapa al mismo tiempo. Un jugador puede atacar una base mientras presiona otra expansión o prepara ataques sorpresa. Punto 8. Dependencia del equipo en LoL contra control total del juego en StarCraft. En LoL incluso los mejores jugadores dependen del rendimiento de sus compañeros para cerrar una partida. En StarCraft el jugador controla todos los aspectos del juego: economía, ejército, tecnología y estrategia. El resultado depende completamente de sus decisiones. Punto 9. Cambios constantes del meta en LoL contra profundidad duradera en StarCraft. League of Legends cambia constantemente con nuevos parches que modifican el meta del juego. StarCraft ha demostrado tener un diseño tan sólido que incluso muchos años después los jugadores siguen descubriendo nuevas estrategias dentro del mismo sistema. Punto 10. Aprender LoL contra dominar un juego de estrategia en tiempo real. Muchos jugadores de LoL buscan guías para subir de rango, mejorar su macro o ganar más partidas clasificatorias. StarCraft combina estrategia, economía, multitarea y control mecánico en tiempo real, lo que lo convierte en uno de los videojuegos más difíciles de dominar.